having a good time, and we are going to okay, we are going to start now, guys, and I'm going to do we are going to do a little review of the main topic that we learned yesterday, and then we are going to do a little test with you. So the first one, we are going to start with the first one. So how do you say siempre? Let's do a little quick review of that part. Vamos a hacer un pequeño review rápido del tema que vimos ayer porque lo vamos a unir con otro. So how do you say siempre? Adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. Siempre. Always, always. Okay. Always. Always. Okay. Siempre. How do you say usualmente? Usually. Very good. Usually, exacto. Usually. Muy bien. Este es como si fuera una she. Usually. Listo. Frecuentemente. Often. En este caso no se pronuncia la T, sino often. Often. Ya, frecuentemente. Okay. Algunas veces. Sometimes. Very good. Sometimes. Casi nunca. Never. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Nunca, bueno, nunca, never. Sería nunca. Okay. How do you say yo siempre veo televisión en las noches? How do you say that? ¿Cómo me dirían? Yo siempre veo televisión en las noches. I always watch TV in the night. At night, digamos en las noches, at night. At the night. Okay. How do you say Falcao algunas veces juega los fines de semana? Falcao algunas veces juega los fines de semana. Falcao sometimes plays. Ajá, exacto. Plays, porque estamos hablando de tercera persona, muy bien. The weekends. Ajá, soccer on weekends. Soccer on weekends. Queramos decir los fines de semana, digamos si queremos decir Falcao algunas veces juega los lunes on Mondays, los martes on Tuesdays, Siempre que queramos hablar de días, bueno, colocamos el on. Tenemos la S en tercera persona. Eso es lo que hemos visto ayer, ¿no, muchachos? Que siempre que hablamos de los adverbios de frecuencia lo ponemos antes del verbo, antes de watch, antes de play, antes listo. Eso es lo que hemos visto ayer. But now, what happens when we talk about the verb to be? ¿Qué pasa cuando tenemos ya el verbo to be? So, for example, let me do an example. How do you say, yo nunca estoy triste? How do you say that? ¿Cómo me dirían? Yo nunca estoy triste. ¿Cómo dirían? Dice, yo no estoy. Recuerden que el verbo to be, yo soy o yo estoy. Ustedes me dicen cuál de estas dos está bien. Ahí no sería I never. I am. ¿Cuál creen que está bien de estas dos? La primera, profe, ¿no? Everybody say the same, todos dicen lo mismo. Primera. Ok, ya. That's good. Cuando estamos hablando, si es que si uno la traduce del español, uno en español dice así, yo nunca estoy enfermo. Aquí si la traducimos, aquí dice, yo estoy nunca enfermo, pero esta es la forma correcta. Entonces, yo les había dicho que cuando hablamos de, normalmente estos adverbios de frecuencia se utilizan en presente simple, porque son cosas que hacemos rutinariamente, algunas veces, frecuentemente, entonces siempre se utiliza en presente simple y va antes del verbo. ¿Sí? Pero ya cuando estamos hablando de verbo to be, que igual también es un presente, lo colocamos después del verbo to be. I am never sad. Yo siempre estoy feliz. I am always happy.
Yo siempre estoy feliz. Después del verbo to be. How do you say, mi mamá casi nunca está enferma? Enferma, sick. ¿Cómo sería? Mi mamá casi nunca está enferma. My mom is hardly ever sick. Perfect. That's good. My mom is hardly ever sick. That's good. Mi mamá casi nunca está enferma. Okay. So we're going to do a little test in this month. Vamos a hacer un pequeño test como para que ya que este tema aquí súper claro. Esperen un segundito. Estaba esta cosa. Okay. Okay, in this part, you're going to tell me which is right. Ustedes me van a decir acá cuál está correcta. Which is correct. So the first one, espérenme un segundo. Which is correct? She never eats meat or never she eats meats. What is correct? La primera, profe. The first one, yeah. Remember that we use the adverse of frequency before the verb, antes del verbo. So which is correct? The second one. ¿Cuál sería la segunda? La primera también. Everybody say that. Los demás que dicen, muchachos. Todos dicen. Gerson dice que la primera. What the rest? Dime. La primera. Okay, yeah. Laura dice que la primera. That's good. So remember that usually before the verb. Siempre va antes del verbo. I don't usually play soccer. Usualmente yo no juego fútbol. So this one. La segunda. So yeah, Dina sometimes listens to music. Okay. So this one. La primera. La primera. Okay, she doesn't usually wear red pants. Ella usualmente no usa pantalones rojos. Okay, I want to try, okay, this one. Este almost no lo hemos visto, pero significa casi. Almost never, casi nunca. Es igual que el hardly ever que estamos viendo ahorita. Almost never. El más utilizado, el que vimos ahorita, que es hardly ever, más que este almost never. ¿Cómo creen que iría ahí? ¿Cuál creen que sería? What do you choose? The first or the second? The first one or the second one? La primera. Yes, everybody say the same. Todos dicen lo mismo. Profe, la primera. Okay, yeah, that's good. Because we put the ES when we talk about third person. La S o la S la ponemos solo cuando hablamos de tercera persona. Estamos hablando de ellos. Cuando, si estuviéramos hablando solo de Wendy o solo de James, sí iría ahí, pero como estamos hablando ya de ellos. Okay, the questions. ¿Cómo irían las preguntas? Do you play often the piano or do you often play the piano? Sigan la regla. ¿Cuál creen que sería? La segunda. Okay, yeah. Siempre antes del verbo. Siempre antes del verbo. Do you often play the piano? Si me quieren decir usualmente. Do you usually play the piano? Okay, that's good. Entonces me di cuenta que ya les quedó todo claro ahí. So now we are going to link it with one question. Ahora lo vamos a unir con una parte acá. So I'm going to ask you one question. And the question is this one. How often do you play, let me see, do you play, I don't know, basketball? I'm going to ask you that question. What does it mean in Spanish? ¿Qué significa esta pregunta? How often do you play basketball? How often means qué tan frecuente o qué tan a menudo. Ténganlo muy en cuenta.
Recuerden que acá no se traduce, hay preguntas que no se traducen literal. How es cómo, often frecuentemente. ¿Cómo frecuentemente? No suena bien, pero es todo este how often significa qué tan frecuente o qué tan a menudo haces tal cosa. Entonces digamos que estamos en la evaluación final. Let's suppose that we are in the final conversation and I ask you this question. How often do you play basketball? So the idea is that you use this adverse of frequency. So you can say, I hardly ever play basketball. La idea con estas how often, cada vez que yo les pregunte con how often, ustedes deben responderme con cualquier adverbio de frecuencia, con siempre, algunas veces, ya depende de lo que ustedes quieran, ¿no? So, how often do you go to parties? What does it mean in Spanish? What is the meaning of this in Spanish? How often do you go to parties? ¿Qué tan frecuentemente vas a fiestas? ¿Qué tan frecuente vas a fiestas? So, how do you answer that question? How do you answer that? I usually two veces, ¿cómo sería, profe? Para decir dos veces a la semana. Bueno, ese es otro tema, pero bueno, ya que me lo pregunta, lo vamos a decir aquí. Si ustedes quieren decir una vez a la semana, dice once a week. Lo que pasa es que ese ya va al final. Si ustedes quieren decir yo voy a fiestas, digamos, I go to parties once a week. Once a week, una vez a la semana. Dos veces a la semana, twice a week. Son como unas pequeñas selecciones que hay. Ya de aquí para adelante, si quieren decir 3 veces, 4 veces, simplemente colocan 3 times. 4 veces, 4 times, 5 veces, 5 times. Entonces, este once a week significa una vez a la semana. 2 veces, twice. 2 veces a la semana, twice. 3 veces, 3 times. Pero en este caso, esto sí se coloca al final. ¿Listo? Igualmente con every day. Si ustedes quieren decir, yo voy de fiestas todos los días. I go to parties every day. Entonces, every day, y eso va al final. Every day, y esas de acá. Pero las que vimos ahorita sí van antes del verbo. Pero lo que pasa que es que uno acá, por ejemplo, Gerson iba a decir, yo usualmente voy una vez a la semana. I usually go to Paris once a week. También está bien. O simplemente podemos decir, I usually go to Paris. O también le podemos agregar eso. I usually go to Paris once a week. Una vez a la semana. ¿Okay? No sé si me voy a entender de esa parte. Once a week, twice a week, 3 times. Sí, señor, profe. Okay, great. So now, how do you ask me this question? How do you ask me qué tan frecuente limpias tu habitación? How do you ask me that question? ¿Qué tan frecuente limpias tu habitación? How often do you clean the How do you say habitación? ¿Qué se acuerda cómo es habitación? Bedroom. bedroom? So how often do you clean your bedroom? And I answer, I often clean my bedroom. Creo que aquí no hay afirmación, negación, va una sola respuesta. Lo único que hacemos es eso. Esta parte yo cuando estamos en la parte de la evaluación, esta les va bien, porque simplemente es que te sepan qué es how often, y es aprenderse estos que están acá, hardly ever, usually. But now, how do you ask me, ¿qué tan frecuente Laura toma cerveza? ¿Cómo me preguntarían eso? ¿Qué tan frecuente Laura toma o bebe cerveza? How often does Perfect. Does Laura drink beer? Perfect, man. That's huge. So we use do you, but when we talk about third person, we use does. Cuando hablamos de tercera persona, lo que veníamos viendo en presente simple, que do you, does para terceras personas, en este caso colocamos does. Recuerden esto que es fundamental.
Cuando queremos preguntar con do. ¿Tú trabajas? Do you work? ¿Ellos trabajan? Do they work? Nosotros trabajamos, do we work? Yo trabajo, do I work? Cuando queremos preguntar por ella, queremos preguntar, Juan juega fútbol. Does Juan play soccer? Does María, ella, play soccer? El perro, it. Cuando queremos preguntar con do, es cuando hablamos de tú, de ellos, de nosotros, de yo. Cuando vamos a preguntar con does, es cuando hablamos de él, de ella o de esto. Remember, you work, tú trabajas. Ella trabaja. Does she work? Importante si quieren para que le tomen un pantallazo a esta parte de acá. Cuando vamos a hacer preguntas con do y con does. ¿Sí? Si la pregunta es, ellos, no sé, ¿saben inglés? No, muy importante ese verbo, know, saber o conocer. Do they know English? Ellos hablan inglés. Pero si ahora la pregunta es que si Pedro habla inglés, does Pedro habla no, sino sabe inglés, no, English. Yeah. Does para tres personas, do para ellos, nosotros. So if you want, you can take a screenshot. Si quieren puede tomar un pantallazo acá esta parte para que lo tengan en cuenta. Por eso en este caso colocamos how often does Laura drink beer? So Laura, how often do you drink beer? Yes. Well, in this case we don't say yes. En este caso decimos sí, si no decimos Laura bebe cerveza. Bueno, Laura, cada cuánto? ¿Cómo diríamos? Muy bien. How do you say, Laura algunas veces bebe cerveza. Laura sometimes drinks beer. Very good. Drinks beer, and that's good because remember that when we talk about third person, we add an S. Aquí le ponemos la S al verbo porque estamos hablando de ella. Aquí no le pusimos la S porque estamos hablando de ella. The last one. Última pregunta. How do you ask me? ¿Qué tan frecuente tu papá trapea la casa? How often do ¿Tú? you Sí. that? Your. Your qué? That Dad es papá, mom, mamá. Pero como decimos papás, refiriéndose a ambos. parents? Yeah. So, how often do your parents do? Porque entonces nos volvemos aquí a esa tablita. Do, ¿por qué? Porque estamos hablando de ellos. Por eso preguntamos con do. How often do your parents Mop. Yeah, mop the house. Good. ¿Qué tan frecuente tus papás trapean la casa? Ellos usualmente trapean la casa. They usually mop the house. House. Perfect. That's all, guys. That's all. No more. Eso es todo, digamos, de la parte de ese tema de how often. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No pasa nada si hay alguna duda. ¿Quieren otro ejemplo? Ustedes me dirán. You're the boss. No? All good? Who remembers how to say pan comido? ¿Quién se acuerda cómo decíamos la expresión cuando algo está súper fácil? ¿Cómo decimos eso? Very easy o easy. Bueno, easy como tal es fácil. Yo les había dado una expresión que es para decir como pan comido, para decir que algo está regalado, súper fácil. Que empezaba por peace, no sé si se acuerdan. Piece of cake. No recuerden que las expresiones no se traducen literal en cada idioma. Por ejemplo, la vez pasada me estaba viendo una serie que era de un banco. No sé si se la han visto, que está por Netflix, que es de casi el mayor robo del banco, que eso fue, creo que fue en Villa, que me olvidó. El banco que robaron acá en Colombia, ¿dónde fue? ¿Como en Villao? No sé si se acuerdan. De un banco. No, profe, la verdad no. Bueno, fue una serie que hubo de un banco que robaron acá. Entonces que yo estaba viendo y una
normalmente, como yo les he dicho, si quieren aprender vocabulario, una buena forma es ver en inglés, verla en español con subtítulos en inglés. Entonces, una señora dijo, le está diciendo al man, a cada marrano le llega su 31, su 24, algo así fue que le dijo. Y la traducción era, karma is a bitch. Esa era la traducción para decir, acá, se han escuchado ese dicho, ¿no? A cada marrano, ¿cómo es que es exactamente? A cada marrano le llega su 24. Ya no me acuerdo. En español, ¿cómo es en español? ¿No lo han escuchado alguna vez ese dicho? A cada marrano le llega su... Bueno, en fin. Nochebuena, profe, ¿no es? Nochebuena, bueno, como lo quieran decir. El todo es que Sábado. a cada marrano le llega su sábado. Sí. Bueno, le Sí, llega, creo que sí. démoslo así. Entonces, ese dicho como tal, si lo traducimos literal, pues cambia totalmente, porque es to eat, speak, ta, ta, ta. Pero la traducción de ese dicho era así tal cual. Karma is a bitch, que significa que el karma es una perra. Recuerden que ese bitch es para decir perra, pero no el perra animal, sino zunga, como le quieran llamar. Bueno, en fin. Entonces, sí que cambia totalmente. Karma is a bitch. Uno que yo siempre enseño a los estudiantes, que nosotros utilizamos mucho, y yo sé que se les va a quedar porque lo que siempre tenemos que hacer es no aprender vocabulario. Es que hay gente que se pone a aprender muchísimo vocabulario y en algún momento se les va a olvidar. Siempre utilicen vocabulario que ustedes utilizan todo el tiempo. ¿Cómo me dicen sapo? No sea sapo, que nosotros lo utilizamos mucho en español. Digamos, muchos pensarían, bueno, unos dirían frog, pero frog es rana. Toad es sapo, sapo. Pero si ustedes a un gringo le dicen, you are a toad, usted es un sapo, ellos van a decir, you are a toad, you are a toad. Pero para nosotros no significa nada. Es lo que, ¿se acuerdan que yo alguna vez les dije cuando vimos, creo que fue el primer nivel, cuando vimos la parte de las groserías? Que si usted le dice gonorrea, que con la palabra gonorrea se dice gonorrhea en inglés, que si usted a un gringo le dice gonorrhea, para ellos es una enfermedad. Si usted le dice a alguien, you're a gonorrhea, ellos van a decir, ¿qué? Pues es una enfermedad, para ellos no es ofensa. Es que para nosotros todo es ofensa. Entonces, bueno, en este caso, si ustedes le quieren decir a alguien que es mucho sapo, que es un soplón, snitch. Snitch significa sapo, soplón, snitch, para que lo tengan en cuenta. No es ni frog, ni toad, nada de eso. Snitch. Snitch. Okay. Y este karma is a bitch, ya saben, cuando quiere decir, acá a quién le llega su hora, acá amarrando le llega su cualquiera de esas. ¿Listo? Snitch. Un pequeño paréntesis que quería hacer ahí. Now, I would like to try a little conversation with any of you. ¿Quién quiere tener una conversación rápida como para que vayan viendo cómo va a ser esa conversación final? Que igual va a ser súper fácil. Simplemente, hasta el momento, utilizando este how often con las WH question, con las adverbios de frecuencia. ¿Quién lo quiere intentar? Simplemente guíense por esos ejemplos que tenemos acá. Y obviamente con los adverbios. Yo, profe. We're going to try it with Gerson. Okay, Gerson, how often do you drink coffee? I usually drink coffee. Okay. How often do you play soccer? I sometimes play soccer. Okay. How often does your mom cook? How often does your mom or mother cook? She sometimes cook in the week. On weekends, okay. How often do you go to dance? How often do you go to dance? I hardly ever go to dance. Okay, perfect. That was good. One more. Una persona más. Una última persona. ¿Quién más lo quiere intentar? Who wanna try it? Es simplemente que tengan en cuenta estos de acá. A ver, ¿quién más se anima? Recuerden que la idea es que se vayan animando. A mí no me interesa que tengan la super pronunciación. Son cositas que se van puliendo a poco. Yo les voy ayudando siempre en esa conversación. Si alguien no me entiende, yo le voy traduciendo. La idea es que
A ver, la idea es irlos ayudando de a poco también. ¿Quién se anima? Who wanna try it? Laura, you wanna try it? Laura, ¿quieres intentarlo? No, no. Profe, yo entonces, ay, siempre me da corrigiendo. How often do you read books? How often do you read books? Read book, read, Leer libros. leer, Ajá. How often do you read? I Ujú. Usually Okay. Usually. I usually read books. Perfect. How good. How often do you swim? Nadar. How often do you swim? I Ujú. I hardly ever Ajá. hardly ever Swim. Y ya. sí. Swim, ajá, sí. Solo hay de lo que está acá y el verbo que yo te pregunté. Entonces, how often does your mom watch TV? How often does your mom watch TV? ¿Qué tan frecuente tu mamá ve televisión? Sí. She often Ujú. doesn't. No, entonces aquí lo único que haces es escoger el verbo. El verbo El verbo. fue read, y tú lo pusiste después de la verbo de frecuencia. Aquí sería, Watch TV. ya, y aquí la S, bueno, porque Ah, estamos bien. watch TV. Ok, that was good, very good. Ajá, muy bien. Esa es la idea, muchachos, que se vayan animando. Ahí estuvo bien la conversación. Que se vayan animando, que la idea es que se vayan soltando y que ustedes vayan armando las frases en su cabeza. Ustedes ya, mira, ya ahí, por ejemplo, Gerson Belsi, ya saben que va el sujeto, después va esto y así. No es nada más, muchachos. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, el tema que vamos a ver el lunes va a ser muy importante, pero bueno, antes, before that, we are going to do a little something. I want to give you some vocabulary, which is very important. Quiero darles un vocabulario, muchachos, que es muy, muy importante. De hecho, este PDF que les voy a mostrar, que les estoy mostrando acá a color, no tienen que desarrollarlo, pero sí es para que lo tengan en cuenta, y qué, aquí vamos a ver vocabulario muy importante. So, what about do we need any eggs? What does it mean? ¿Qué significa do we need any eggs? Need, necesitar. Necesitar. Ajá. Necesitamos algunos huevos. So, this vocabulary is very important. Este vocabulario, muchachos, para que se lo vayan grabando. Si quieren decir yo usualmente, porque vamos a ver cosas de desayuno también. Bueno, so fruit. Vean cómo se pronuncia fruta. No es fruit, que hay muchos que dicen fruit. No, it's fruit, fruit. So, in here we have vegetables. Vean cómo se pronuncia vegetales. No es vegetables o vegetables, no. Es vegetables, vegetables. So here we have apples, manzanas, apples, lemons, limones, bananas, bueno, bananas, blueberries. What is blueberries? So, Naranjas. no, blueberries, arándanos. Ahora sí, orange, naranja, oranges, naranjas. Kiwis, bueno, kiwi. Onions, cebollas. Tomato, tomate. Tomatoes. Potato, papa. Potatoes, papas. Broccoli, broccoli, tal cual el broccoli. Carrots, carrots, zanahoria. Lettuce, vean cómo se pronuncia ese, lettuce, que es lechuga, lettuce. Ustedes quieren decir que me gusta o no me gusta. I like, I don't like. For example, I like apples, me gustan las manzanas. I don't like broccoli. I like tomatoes. I don't like onions. That's good. So now look at this part.
Meat and other proteins. What is meat and other proteins? What is meat? What is the meaning of meat? ¿Qué significa meat? Alimentos que contienen proteínas. Meat como tal significa carnes, pero tenemos también beef. Recuerdo que alguna vez alguien me dijo, ¿no?, que meat era carne de vaca viva y está de muerta, algo así, no sé, pero no, nada que ver. Beef, beef es carne de res, ajá, y meat ya es carnes en general, carne de cerdo, carne, que sea, ¿sí? Yes. Y otras proteínas, meat and other proteins. Beef, carne de res. Que es pollo, ¿no? Eggs, huevos. Beans, frijoles. Nuts, nuts, nueces, nuts. Now look at this part, dairy. Dairy no es diario o algo así, sino lácteos. Lácteos. So cheese, cheese, queso. Milk. Bueno, milk significa ¿qué? Leche. Leche. Pero verbo. Verbo. ¿Qué me trajiste? ¿Gustar? ¿Algo así es? ¿No? Dime, dime. ¿Gustar? No. Entonces, si yo digo, I milk the cow. Cow es vaca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Yo leche la vaca? No, ¿cierto? ¿Qué creen que es? Beber, beber, no. La leche de vaca. No, pero como verbo es ordeñar. Para que se les grabe. Hay muchas palabras que tienen varios significados. Esto significa leche u ordeñar. Las dos significan. Cuando sé que estoy hablando de leche y cuando sé que estoy hablando de ordeñar, pues todo va todo se saca por contexto. Si yo digo, in the morning I drink milk. En la mañana yo bebo leche. Aquí no quiere decir en la mañana yo bebo ordeño. ¿Sí ven? Que todo se saca por contexto. Aquí lo mismo, no es yo leche la vaca, sino yo ordeño. Entonces tengan muy en cuenta ese milk, que también significa ordeñar. Y hay muchos así, que yo no sé si les había hecho la vez pasada. Tenemos ¿cuál era? Book. Book es libro. Pero si yo digo, I book a book in the library. No es yo libro un libro en la biblioteca, sino yo reservo. Reservar. Book no solo el libro, sino reservar. ¿Sí? O sea, hay unas que le estaré. Eso no pasa con todos, solo son algunas. No es que dog es perro y perrear es to dog. No. Eso solo pasa con algunas. ¿Listo? Que igual se le estaré dando ahí, como para que las tengan en cuenta. Entonces, digamos acá en esa parte: milk, yogur. Bueno, yogur. Fat. Fat. Ok, fat ya habíamos visto que era gordo, pero también significa grasas. Fat and oils, grasas y aceites. So, butter. Butter, mantequilla. Cream, crema. Oil, aceite. And the last one, y la última, grains, granos. So cereal, cereal. Bread, pan. Noodles, la palabra spaghetti existe y es mucho más utilizada. Spaghetti, que son los mismos noodles. Lo que pasa es que hay ciertos lados, principalmente en Inglaterra, en la cual no dicen spaghetti, sino dicen noodles. Crackers, what is crackers? ¿Qué significa crackers? ¿Galletas? Bien, Pues pero sí, galletas. crackers, muy bien, es galletas. ¿Qué vendría siendo cookies? Que yo sé que han escuchado cookies. Galleta de chocolate. Well, it's similar. Look at this. Cookies are sweet cookies and crackers are salt crackers. Cookies es para hablar de las galletas, todas las galletas dulces, galletas de festival, las que venden en las panaderías. Esos son cookies, galletas que son dulces. Y crackers son galletas saladas, como las saltín. Bueno, las que sean saladas son crackers. Rice, arroz, rice. En pasta, pasta normal. Y acá hay un vocabulario pues muy importante como para que vayamos poniéndolo en práctica, esas partes de acá. So milk, yo sé que ese milk les va a quedar, no se les va a olvidar. De hecho, uno más que se me acaba de venir a la mente. No sé si han visto, ustedes conocen a Hassam, ¿no? El cuentachiste.
Hay videos de Hassam en el cual él está enseñando inglés, que enseña inglés. De hecho, el man es duro para inglés, el man es licenciado en lenguas extranjeras. Lo que pasa es que lo toma como morta, pero hay una parte que estaban en Estados Felices y dice como que, ¿cómo se dice si por las moscas? Y aparece como, if the flies. A ver, entonces, ¿qué significa fly? Volar. Volar, exacto. I fly, yo vuelo, pero fly también significa mosca. ¿Sí? Entonces, todo depende de cómo lo utilice, pero es porque si yo digo I fly, estoy diciendo yo vuelo, ya no estoy diciendo yo mosca. ¿Sí? Entonces, todas estas palabras igual se sacan de contexto, muchachos. Así tengan varios significados. Y eso es lo que ustedes deben hacer, muchachos, cada vez que busquen en el diccionario. Normalmente la gente cuando busca en el diccionario, en el mismo traductor, porque ahorita ya nadie busca el diccionario, en el traductor, yo siempre les digo que se deben fijar en no solo la primera palabra que aparece ahí, sino en las demás que aparecen ahí, ¿vale? Entonces, normalmente la gente traduce algo y ven la primera que aparece ahí. Digamos, por ejemplo, ponen milk, milk. Entonces acá aparece leche. Pero si nos vamos más abajo, nos aparece verbo, ordeñar, chupar. Pero chupar es más suck, como nos aparece acá. Pero nos aparece primeras ordeñar. ¿Sí ven? Eso es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que buscan algo. Lo mismo, fly, listo, volar. Pero como sustantivo es mosca. Lo mismo, water. Water es agua, ¿cierto? Pero como verbo es regar. También es como una buena forma de aprender más vocabulario, que con una sola palabra ya tenemos dos palabras. Con una palabra en inglés tenemos dos en español. Como una forma. Después les haré un pequeño listado de esas como para que las vayan teniendo en cuenta. Entonces, muchachos, vamos a dejar esta parte. We are going to stop this part. El martes, perdón, que nos vamos a ver un tema muy importante que va a ser el futuro. Tema súper, súper importante. ¿Listo? Mientras tanto, vamos a dejar esta acá. We are going to stop here and then see you next week, okay? So that's all, guys, and then see you. Bye-bye. See you next week. Hasta luego, profe. Hi, teacher. Hi, teacher.